Damos gracias a Dios por este culto, por esta fiesta del amor, donde es el Señor el que nos ha convocado y permite que cada uno de nosotros en esta mañana podamos estar delante de su presencia. Hay una parte de la canción que terminamos de cantar que terminamos de cantar, porque todos la cantamos, creo, ¿no? Y ahí cantaban y canté, harás tu voluntad en mí. Siempre digo que pensemos lo que estamos cantando y ofreciéndole a Dios. Harás tu voluntad en mí. Hoy empezamos como comunidad a ver unos nuevos temas y queremos compartir sobre el tema de nuestro compromiso con Dios. Y yo quiero hablarles en esta mañana sobre los 3 fundamentos del compromiso con Dios. Y hay un texto que me impacta sobre una persona de la Biblia que dice así en Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él era antorcha que ardía. La palabra compromiso viene de la palabra en latín compromisum. ¿Qué significa o qué significaba antiguamente la palabra compromiso y cómo la podíamos ver en la práctica? La palabra compromiso describía una transacción que había entre 2 personas. 2 personas como nosotros se comprometían y depositaban algo económico en manos de un árbitro que en necesidad de un litigio era el que iba a resolver en esa situación. De ahí viene la palabra compromiso, de alguien al cual se le depositaba un efectivo y que, si no se llegaba a un litigio, el que le correspondía lo retiraba. Y si no, si había un problema, era él el que decidía qué pasaba con eso que se había depositado delante de él. Pero para los hijos de Dios, el compromiso es, en lo espiritual, la entrega que cada uno de ustedes y yo hacemos de nuestra vida en las manos de nuestro Dios y que Él, como el árbitro legal de esta persona a la cual se le depositaba algo económico, Él como árbitro dictamina en todo tiempo y al final de nuestra vida nuestra fidelidad en la cual nos hemos comprometido cuando le dijimos, Señor, yo quiero que vos seas el Señor de mi vida, voy a servirte, voy a trabajar para vos, me comprometo con vos, pero el tiempo va pasando y la vida va pasando. Y a veces ese compromiso que nosotros tenemos cuando aceptamos al Señor Jesús, que a veces lo hacemos, que es algo que en nosotros empieza a hervir cuando el Señor entra en nuestra vida, a veces ese compromiso se va apagando y deja de ser una antorcha que iluminaba grandemente en el momento en el cual recibimos al Señor. Jesús dijo, ¿el personaje quién es? Juan el Bautista. Jesús dijo de Juan que él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros, dice, quisisteis regocijaron por un tiempo en su luz. El Señor quiso aclarar que Juan fue el primero en anunciar que él, el que venía, era el Mesías. Y a pesar de las cualidades que tuvo Juan, a pesar de la integridad que tuvo Juan, de la integridad moral, espiritual, y de ser de un ministerio
comprometido con Dios y ungido por Dios y que impactó en las personas que lo veían y que lo escuchaban y que tampoco muchos le creyeron, su vida se iba a apagar. Esa antorcha que en un momento iluminaba, en algún momento se iba a apagar. Y entonces resalta el Señor Jesús 3 cosas muy importantes en la vida de Juan, que también tienen que ver con tu vida y con la mía en este tiempo, que son la identidad que tenía Juan. Él era una persona que se destacaba de todos los demás. Después vamos a ver por qué cosas. Pero él tenía una identidad clara y él la llevaba adelante. Él tenía el actuar de Dios internamente dentro de su vida. Él demostraba que Dios estaba internamente y presente en la vida de él. ¿Y qué hacía? Eso hacía que lo pudiera reflejar como esa antorcha a los demás que los rodeaban. Como en ese momento, muchas personas se vieron deslumbradas por la antorcha que fue Juan, por el mensaje claro que tenía, por lo contundente que era cuando lo anunciaba, y que muchos por un instante quisieron ser bautizados, creyeron, lo siguieron, pero después se fueron perdiendo. Perseveraron por un tiempo y después dejaron de hacerlo. Y nosotros también sabemos que muchas personas reciben al Señor, sienten el ardor en su corazón y a lo largo del tiempo vamos viendo que esa efusividad se va perdiendo. ¿Saben qué significaba ser antorcha para el pueblo judío? Antorcha se le decía a los grandes maestros de la ley, porque decían que con su sapiencia iluminaban a las personas que los escuchaban y sobre todo los capacitaban en lo que debían creer, en lo que debían hacer, en las leyes de Dios, y se les veía como antorchas, como lámparas que iluminaban. Seguramente Jesús no descubrió nada nuevo, sino que lo sabía, que realmente Juan era una persona que con su vida, sapiencia y testimonio iluminó a muchos. Y Jesús destaca el ministerio de Juan antes que Herodes lo mandara a decapitar. El compromiso de Juan fue sin fisuras, fue sin errores, fue impactante y por eso llegó a donde tuvo que llegar. La vida y el ministerio de Juan, cuando nosotros leemos, aunque fue breve en la palabra de Dios, nos interpelan en esta mañana a cada uno de nosotros a ver cuál es el tipo de compromiso que Dios espera de cada uno de nosotros. En primer lugar es reconocer nuestro lugar de compromiso. ¿A qué estás y estoy comprometido hoy yo con Dios? Dice en Lucas 1:80, que cuando lo leí también me sorprendió porque yo pensaba que en los evangelios no había un número tan grande de versículos en un capítulo, pero sí está el capítulo 1:80. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Saben qué? Juan se formó y se desarrolló en el desierto. Su vida fue dedicada y de servicio y de crecimiento en el desierto. Y su ministerio fue fiel ahí, en ese lugar, donde Dios lo llamó, en un ambiente duro, en un ambiente inhóspito,
en un ambiente que era inclemente muchas veces con las cosas y el clima que lo rodeaba. Pero ahí, sin moverse de esos lugares desérticos, fue donde Dios lo llamó, lo capacitó, lo instruyó a Juan para servirle. Se adaptó al lugar donde Dios le escogió que él debía estar. Él se adaptó a ese lugar y él ahí recibe la palabra de Dios. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Y qué hizo Juan? Recibió la palabra cuando estaba ahí y se fue a Jerusalén. Se fue a Samaria, se fue a otro lugar. Él no huyó del lugar donde Dios lo convocó y donde él debía recibir el mensaje de Dios. Él continuó ahí, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se quedó Juan? Porque él reconoció que el lugar de compromiso donde Dios lo llamó era en el desierto. Y muchos dirán, pero bueno, va a estar en el desierto. ¿Quién lo va a escuchar? ¿Quién se va a enterar de lo que tiene él para dar? Él vivió donde fue enviado y él tenía un alcance como el de la antorcha que tenía que iluminar, porque si él se iba de ese lugar, en ese lugar no iba a dar el testimonio que necesitaba Dios de aquel al cual él había convocado en ese tiempo y en ese momento. ¿Y saben qué? Su testimonio atrajo a la gente que lo quería escuchar, ¿a dónde? Al desierto. A los líderes religiosos de un lado y del otro que fueron y le hicieron distintas preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué bautizas? ¿Por qué haces tales cosas? Fueron allá. No fue Juan a buscarlos a ellos al otro lugar. Ellos fueron en búsqueda para ver qué mensaje tenía y por qué ahí en ese espacio y ese lugar. No sirve ningún renombre que nosotros podamos tener, ningunas luces que nos puedan adornar. Lo que sirve es que estemos en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, cuando Dios nos llama para servirle a cada uno de nosotros. Ese es el primer ítem del verdadero compromiso con Dios. Yo no sé cuál es tu espacio de servicio. Yo no sé cuál es tu lugar quizás de compromiso con Dios en este tiempo, pero cada uno de nosotros sí debemos saberlo. Y no solamente debemos saberlo, sino que tenemos que trabajar en ese lugar a donde Dios nos ha colocado y nos ha llamado. En segundo lugar, que quiero compartir de nuestro compromiso como fundamento con Dios es saber para quién servimos. No es cualquiera que nos invita en este tiempo a cada uno a servir. El segundo compromiso nos motiva a trabajar a Dios. O sea, el saber a quién servimos nos motiva en ir y servir como Él sirvió. Los fariseos muchas veces fueron insistentes con Juan, pero él fue contundente, porque le fueron a preguntar por qué bautizaba, y después vamos a ver qué tenía que ver el tema del bautismo. Yo bautizo con agua, les dijo, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Por qué bautizaba Juan? ¿Y por qué también después bautizó Jesús? Porque la tradición decía que solamente el Mesías era el que iba a bautizar al pueblo judío, se iba a poner vestiduras blancas y los iba a bautizar en el estanque de Betesda.
Juan bautizó porque su compromiso era el anuncio del que iba a venir, porque él los bautizaba en agua, pero el que venía después los iba a bautizar con el Espíritu Santo de Dios, que iba a hacer que por más que la vida fuera finita, esa antorcha nunca se iría a apagar. Porque la luz de Cristo es la que ilumina tu vida, es la que ilumina mi vida y es la que hace que nosotros podamos saber a quién servimos en este tiempo. Como dije antes, no importa el renombre que tengamos, sino a quién servimos, qué nos moviliza, qué nos motiva a servir, a trabajar, aún desgastándonos, aún sufriendo por la obra de Dios. O sea, estamos sirviendo a aquel que nos salvó del pecado de hundirnos en la muerte y de separarnos de la presencia de Dios. ¿Tomamos conciencia a veces cuando decimos esto? ¿A quién servimos? Aquel que no quedó acá. Aquel que lo hizo por amor a vos y a mí. Aquel que, como esta mañana en su pedido de oración de Daniela decía, que nos cuide Dios cuando vayamos en el transporte hasta el hogar. ¿Entendemos lo que es eso de comprender que Dios te cuida desde que salís hasta que regresás a tu casa, desde que podés abrir los ojos y podés darle gloria a Él porque Él lo hizo posible? Nuestro compromiso es saber a quién servimos también en este tiempo. Y por último, es entender que este es tu tiempo. Este es nuestro tiempo de servir y de saber que nuestro compromiso debe ir a fondo con nuestro Dios. ¿Qué dijo? Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Qué dice? Él era. O sea, fue en el momento adecuado, pues todos, como dije al principio, somos lámparas o antorchas que un día se apagarán. Estamos transitando los 100 años de vida en nuestra comunidad. Y cuando preparaba el mensaje, yo internamente en mi mente y en mi corazón, de los que pude conocer, traía a mi mente personas, imágenes, y con las personas y las imágenes traía servicio, gestos, actitudes, amor. Tantas personas que por estos bancos, por las sillas, por los salones, por los tranvías que teníamos afuera, pasaron y sirvieron y fueron antorchas que ardieron en el momento, pero su vida traspasó a la presencia del Señor. Y nosotros a veces, en la vida de las comunidades, creemos que nuestra vida va a ser y va a ser y va a ser, y sí, el Señor va a hacer que sea hasta donde Él nos llame, pero yo un día no voy a estar más, mi vida no va a estar más. Y quizás algunos me recordarán porque por ahí era medio rezongón, o porque por ahí alguno lo traté mal, o porque lo que cada uno de ustedes sientan sobre mi persona o sobre los que nos rodean. Pero vamos a pasar. Y nuestra luz se va a apagar. Pero la luz de Cristo nunca se consume y se apaga. La lámpara llevaba aceite, la antorcha necesitaba ser humedecida y se iba consumiendo y había que volver a humedecerla. El combustible se va terminando, nuestro combustible interno también. Pero el Espíritu Santo de Dios continúa y sigue sirviendo a través del tiempo y las generaciones hasta que Dios vuelva por medio de su Hijo Jesús en la segunda venida.
Jesús es la luz eterna, la lámpara de Dios, por medio de su Hijo y de su Espíritu, nunca se consumirán. Juan hizo lo correcto con quienes lo seguían. Ustedes saben que Juan tuvo discípulos. Y ustedes saben que en un momento dado lo vieron los discípulos de Juan bautizando a Jesús y le fueron a decir, mirá, ese que vos estabas hablando es como le está diciendo, te está serruchando el piso. Está bautizando en otro lugar. Y dice, vos sos el que tenés que bautizar. Y él le dijo en ese momento, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, él es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo y está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca y que nosotros menguemos. Es necesario que Dios ocupe todos los lugares de nuestra vida y que nosotros menguemos en el yo para que sea Dios el que obre. Es impactante cuando nosotros aprendemos a comprender que Juan se vestía con piel de camello, lo saben. ¿Y qué comía? Miel y insectos. Porque ¿dónde estaba? Estaba en el palacio con Herodes. Estaba en el desierto. Ay, hoy tengo que comer sorrentinos. Si no, así hicieron, no. Si no, ¿cómo no hiciste tal comida? ¿Cómo no compraron tal cosa? Y nos consumimos por lo que se va a degradar, por lo que no va a estar más. Queridos hermanos y amigos, los 3 fundamentos que quise compartir hoy con cada uno de ustedes es que aprendamos a reconocer cuál es nuestro lugar en el compromiso con Dios, que reconozcamos a quién estamos sirviendo y entender que este es tu tiempo y mi tiempo de servir a Dios. Vamos a pasar. No se asusten. Va a llegar el momento y Dios los va a recibir. Y lo vamos a hacer. Y el Señor, como dice al final, nos va a dar algo que es hermoso. Dice Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Más allá de que hayamos creído, que es fundamental. Perseverar hasta el fin. ¿Qué hizo Juan? Perseveró hasta el fin. Que ese sea nuestro compromiso con Dios también en este tiempo. Oremos. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos permites hablar contigo, poder sentirte en este tiempo, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú llenes nuestra vida con tu presencia, que menguemos nosotros para que vos crezcas en cada uno de nosotros. Que podamos entender cuál es nuestro espacio, nuestro lugar en este tiempo para servirte a vos, no queriendo ser nosotros privilegiados ni teniendo un lugar de preponderancia, sino que a donde tú nos llames ahí, nosotros cumplamos.
Que podamos entender, Señor, que servimos al gran Dios poderoso, que nada lo puede limitar, como cantábamos en esta mañana. Y que podamos entender, Señor, que no hay nada ni nadie que nos puede separar de tu amor cuando nosotros, Señor, depositamos todo nuestro ser en ti. Que ese sea nuestro compromiso en este tiempo, porque pedirte a vos que te comprometas, ya sabemos que estás comprometido con todos tus hijos. ¿Y qué más te podemos pedir? Gracias por cuidarnos, por acompañarnos, por cobijarnos y por abrazarnos, aún en tiempos de dificultades y más aún, bendiciéndonos como nos bendices cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.